Ahora sí, vamos a leer juntos el Evangelio de Juan, los capítulos 1 al 4. Y te recomiendo que puedas tener a mano un lápiz o un bolígrafo del color que vos prefieras para marcar algunas palabras. En este caso, yo voy a estar marcando de celeste todas referencias a Jesucristo. Leemos entonces Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Versículo 12. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de voluntad de la carne ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó: Este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle: ¿Quién eres tú? Y él confesó y no negó, pero confesó: yo no soy el Cristo, el Mesías. Entonces, ¿qué le preguntaron? ¿Eres Elías? Y él dijo: no lo soy. ¿Eres el profeta? No, respondió Juan. Entonces le preguntaron: ¿quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les respondió: yo soy la voz del que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió: yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. Juan también dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo: ahí está el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que lo seguían, les dijo: ¿qué buscan? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y verán, les dijo Jesús. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él en aquel día, porque eran como las 4 de la tarde.
Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús, mirándolo, dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Al día siguiente, Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Ven y ve, le dijo Felipe. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, ahí tienen a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le preguntó, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, respondió Natanael. Jesús le contestó, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. También le dijo, en verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Ahí terminamos entonces la lectura del capítulo 1 y quiero invitarte a que vayas ahora a la página donde se encuentra el cuadro de panorama general, que es donde nosotros vamos a volcar esta información. El cuadro de panorama general es este que está aquí, donde tenés arriba una línea para escribir el tema del libro, ¿sí? ¿De qué se trata este primer capítulo? En esta línea vamos a poner lo que es el tema del libro. Todavía no sabemos cuál es el tema del libro, vamos a tener que leerlo todo. Pero aquí en este espacio tenemos los números de los capítulos y cada vez que terminemos la lectura de un capítulo, vamos a poner en este espacio el tema de este capítulo. ¿Cómo lo vamos a reconocer al tema? Viendo el evento principal o la enseñanza principal que se desarrolla en este capítulo. En este caso, se habla de que el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. También vemos a Juan el Bautista dando testimonio de Jesús y vemos a los primeros discípulos que empezaron a seguir a Jesús. Podés incluir todas esas cosas en tu tema de capítulo o resumirlo de alguna manera. En este caso, vamos a poner aquí entonces, podemos poner el verbo, el testimonio de Juan y los primeros discípulos. No, la idea no es entrar en mucho detalle, hay muchísimo, este capítulo es muy rico y es un capítulo largo, pero ya con esto tenemos una idea de qué se trata el capítulo. ¿Hay alguna señal o milagro que Jesús realice en este primer capítulo? Todavía no. Así que vamos a seguir leyendo, vamos a seguir con la lectura del capítulo número 2. Esto de marcar las referencias a Jesús me ayuda a enfocarme y a concentrarme en la lectura, no distraerme.